Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. ¡Arriba! ¡Arriba los corazones! Bienvenidos, bien llegados y mejor quedados a este podcast, amables amigos, que se trata de las historias del viejo C. Se trata nada menos y nada más que de contar experiencias, de platicar con ustedes acerca de lo que desde una perspectiva muy particular, muy personal, es la actualidad. Las consecuencias de esta experiencia vivida a través de los años, esto es lógico, es obvio, pero también, amables amigos, lo que esperamos como consecuencia de esta vida y de esta experiencia. El día de hoy vamos a platicar acerca de el uso de la palabra como una herramienta de comunicación. Yo diría que como la máxima experiencia y herramienta de comunicación es la palabra, y para ello tenemos nada menos y nada más que a una excelente operadora de la palabra, a una académica de la palabra, a una trabajadora de la palabra. Ella es la licenciada Gema Errejón. Muchas gracias, viejo, muchas gracias por esta bienvenida y sobre todo, pues vamos a poner esos acentos, esos puntos en las is para ver esta parte del uso de la palabra el día de hoy. En el principio era la palabra y la palabra era Dios. Así señalan las Sagradas Escrituras en el Evangelio de San Juan, si no mal recuerdo. No soy muy versado en cuestiones místicas, amables amigos, debo confesarlo, pero en esos párrafos de esa escritura tan antigua, como son los evangelios que hablan de Cristo, también se habla precisamente de la palabra. Y se habla también en la Biblia acerca de que Dios creó al universo, al mundo que conocemos, con su palabra. Dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. La palabra finalmente, amables amigos, es la herramienta de creatividad, la herramienta que nos permite expresar las ideas de una manera consolidada, sólida, permanente. Por eso, cuando se lanza una palabra al aire, es imposible volver a retomarla y editarla. Este podcast, amables amigos, es una muestra muy clara de eso. Cuando cometemos algún hierro, cuando tenemos alguna falta, pues simplemente se rebobina el disco o la memoria y se borra lo que se haya dicho mal, y todo esto se va consignando de una manera organizada, ordenada, el discurso y el contenido. Pero cuando irresponsablemente se lanza al aire un te quiero, un te prometo, un voy a hacer esto, amables amigos, de eso genera consecuencias. Y cuando intentamos resolver esas consecuencias con, ay, discúlpame, perdóname, amables amigos, en muchas ocasiones es imposible. ¿Qué opinas de esto, licenciada? Fíjate, viejo, que sí tienes mucha razón, sobre todo porque la palabra es como un arma de doble filo, ¿no? Como puedes levantar el ánimo de alguien, como puedes dejar abajo a alguien, o puede incluso llevar unas consecuencias mucho más grandes. Y sobre todo en esta parte también de la responsabilidad de la comunicación. ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Las palabras son cosas que, como nos comentas, se las lleva el viento, pero dejan una marca dentro tanto de la memoria, de los corazones o del alma de las personas que las escuchan, dependiendo qué les digan. Estoy totalmente de acuerdo, y este diagnóstico que haces es muy actual y muy a propósito en el manejo indiscriminado de los diferentes medios, no nada más de los tradicionales como estamos acostumbrados a la radio y al periodismo, a la prensa escrita, a la televisión y eso, sino también en las redes sociales, particularmente donde hay tantas llamadas fake news. Claro, ¿sabes qué? También me estaba acordando incluso de muchas ocasiones
también dentro de las redes sociales se presenta esta parte del uso de las palabras y el daño a las personas que podemos hacer, pero también el poder que tenemos como medios de comunicación Ándale, es muy cierto, de sí, sí, sí. poder llevar esas palabras y sobre todo qué palabras escogemos tanto escuchar como nosotros decir y comunicar. Particularmente de las que decimos como medios de comunicación, hay ocasiones en que algunos compañeros nuestros, colegas inclusive, pues expresan su manera de ser, su manera de sentir sin ningún respeto y sin ninguna consideración, a veces tomando en cuenta simplemente el momento, sin mediar, sin pensar en las consecuencias de lo que se dice. Mira, un claro ejemplo es simplemente cuando dan una nota roja. ¿Por qué no decir los datos completos de una persona? ¿Por qué no decir en dónde se encuentra? ¿Por qué proteger la identidad de alguien? Porque estamos resguardando su seguridad a base de no decir, de no tener ese uso de la palabra. Entonces creo que esa parte de saber qué decir, cuándo decir, cómo decir, es muy importante. Bueno, lo relativo a las notas rojas, entre otras cosas, está normado por la propia ley de la materia, y de esto tú Ujú. sabes bastante. Sin embargo, yo creo que nuestro público merece una información sólida, y cuando hay la evidencia ya comprobada de que un delincuente es tal, pues hay que mencionarlo. Hay que mencionarlo cuando el delincuente es tal y está ya confirmada la evidencia que define la actuación de un peligro para la sociedad. Pero entonces ahí vemos esta parte de la cuestión del saber o de cada quien puede escoger qué decir, qué no decir y a qué mensaje, bueno, qué mensaje es el que vamos a mandar y quién decide también escucharlo. Bueno, ¿cuál sería para ti el criterio socialmente correcto para mencionar una nota de peligro de un violador en serie, por ejemplo? Que se da, desgraciadamente, con frecuencia en nuestra sociedad. Sí, creo que es un tema muy delicado, Muy delicado, muy, muy ciertamente. delicado, porque primero, en el uso de la palabra que tenemos en ese ejemplo, si estás diciendo de una persona o estás hablando de una persona, vas a dañar completamente la reputación de alguien para siempre, porque se queda ya marcado, ¿no? Y solamente hablado, Solamente hablado, es solamente cierto. hablado. Sí, 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 es muy Eso cierto. es exceptuando el hecho de escribirlo y aparte, pues darlo a conocer, solamente hablado, porque de voz en voz la palabra se va llevando y así se va marcando. Entonces creo que en esa dinámica, si es ya comprobable, pues sí dar los datos como tales, porque, Dar la nota, ajá, ¿no? como tal, Como sí, tal, pero desde luego, si no es así, hay que decir, hay que señalar que es presunto. presunto. Y precisamente no dar la identificación completa, porque esto, como tú dices, dañaría la reputación de una persona que realmente está protegida, porque es un ciudadano, es un ser humano que también tiene derechos. Claro que sí. Sobre todo, fíjate que hoy en día se ve mucho el ataque, sobre todo a las jovencitas, en cuestión de las palabras, ¿no? En las palabras, tanto de las redes sociales, de lo que escriben, de lo que les pueden decir, tanto en la calle. Hemos visto, sobre todo en este marco pues, de la conmemoración del Día de la Mujer, Sí, ¿eh? vemos las típicas palabras que dicen, ¿no? Que antes, cómo el tiempo ha cambiado, que antes el piropo que te decían, ay, pues es simplemente un piropo, ¿no? Y hoy en día esas palabras, esas mismas palabras que ocupan como un piropo, como algo que le gritaron a una mujer, ya se pone como algo que es agresivo. Bueno, fíjate que hay una situación ahí en la que yo defino con claridad lo que sería una grosería y lo que sería un piropo. Porque una Dependiendo del tono, grosería, pues no es el tono, sino también el contenido de las palabras que implican la utilización de la mujer como una especie de objeto sexual en un momento dado, que hay muchos piropos en nuestra idiosincrasia que desgraciadamente tienen esa connotación particular. Y otro es el piropo, aquel que está un tanto cuento lleno de metáforas respecto de las flores, respecto de actitudes. Por ejemplo,
un piropo castizo al que hace mención Rocío Dúrcal en una de sus canciones que se llama precisamente así, Los piropos de mi barrio, donde dice, ay linda, cuánto te quiero, con una de tus pestañas he de ahorcarme yo. Por ejemplo, haciendo mención a la longitud de las pestañas, ¿no? Ajá. Cosas así. Y pues hay mucha diferencia en cuanto a aquella expresión tan, digamos, tan típica de la que decía, por ejemplo, Resortes, ¡ay, mamacita! Bueno, ¿para qué continúo con el resto, no? No tiene caso. Entonces, no sé qué opines tú respecto a esto. Pero ahí vemos, en el tiempo cómo va cambiando el contenido, tanto el uso de las palabras, cómo van siendo diferentes, porque también tengamos en cuenta que no es lo mismo, antes cómo se hablaba y la jerga que teníamos, ¿no? Lingüística antes. A comparación de ahora, incluso en la forma de escribir, el uso de las palabras se acortan, se cambian, se ponen modismos, entonces al momento igual Se de hacen, transmitir, se ajá, hacen abreviaturas que son inconcebibles, caray, en mi época ni siquiera me imaginaba yo cómo es posible que ahora para referirse a una película nada más digan peli, por ejemplo. sí, exactamente, o el GPI para gracias por invitar, ¿no? Ándale, gracias por invitar. Sí. Sí, o sea, 3 palabras cuando se definen en 3 letras. Pero eso tiene que ver más que nada con el uso de los gráficos en los mensajes tanto por el internet como por los móviles, los equipos móviles. Amables amigos, desde luego que el uso de la palabra tiene muchísimo, muchísimo que ver con los procesos de comunicación. Pero también, amables amigos, tenemos que considerar que para todos los procesos de comunicación existen barreras, existen ruidos, Sí. existen muchísimas acepciones. Por eso, en algunas de las conversaciones que escuchamos accidental o coincidentalmente, hay lo que llaman albures, una palabra que se dice con doble sentido y este doble sentido tiene una connotación de dominación sexual de una persona sobre otra. Esto es muy común entre algunos grupos sociales, particularmente entre amistades. Y a esto también hay que añadirle responsabilidades, ¿no crees, Gemma? Sí, sobre todo es muy interesante porque el albur es algo muy característico del mexicano, ¿no? Cierto, cierto, cierto. Entonces no se ven albures en inglés, por ejemplo, o en otros idiomas, sino es muy característico de nosotros. Bueno, yo sí conozco algunos en inglés y en Así, francés, pero desde luego no hay como los mexicanos, ilústranos. sinceramente no hay como los mexicanos. Tienen esa cadencia, esa candela que necesitan. Sí, 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 y mucho, mucho desarrollo de ingenio, de intelectualidad. Inclusive recuerdo que se hacían, no sé si todavía, pero se hacían torneos nacionales de albur. Hay un actor peloncito, él no recuerdo ahorita su nombre, se me escapa el nombre de ese actor que hacía en un principio Julio Regalado. Ay, ¿cómo se Sí sé cuál me llama? dices, pero no Sí, yo recuerdo también el se me escapa nombre. ahorita, Ujú. pero él era uno de los que intervenían en estas lides de albures, que desde luego eran como duelos florales, pero con un doble Con sentido. un doble. Fíjate que estaba viendo un programa hace ya algunos ayeres, Sí, donde exactamente mencionaban esta parte pues de este concurso de albures. Y se me hizo muy curioso porque pues yo de albures no conozco mucho. He aprendido ya en la convivencia claro. a distinguir algunos, no todos. Pero sí, se me hace muy interesante porque era una mujer la ganadora. Ándale, efectivamente, esa donde iba, esa donde iba. Realmente el uso del lenguaje, amables amigos, no es nada más una prerrogativa de los hombres como género, sino que realmente ustedes tienen un ejemplo aquí presente, que es el uso del lenguaje tan amplio, tan profundo, como es el que utiliza la licenciada Gema, nuestra invitada. Afortunadamente ella tiene una perspectiva muy actual de lo que es la comunicación. ¿Qué me puedes decir, además del uso de la palabra en
la televisión, por ejemplo, tu experiencia, Gema? Mira, yo definitivamente me gusta platicar con los niños. Y esto va en contexto a cómo uso yo la palabra en cuestión del trabajo que venimos desarrollando aquí como medio de comunicación. Claro, Me gusta platicar con los niños porque los niños no tienen miedo de decir sí o no. No tienen miedo de decir esto me gusta, esto no me gusta. Son tan claros y directos que no tienen ese miedo. Son muy transparentes. A comparación con las personas. Las personas a veces tenemos ese miedo de decir las palabras por el que dirán, por si lo dije bien, por si no lastimé a nadie, si no se me olvidó a alguien, porque me da miedo que sepa qué siento. Entonces es muy diferente en cómo dirigirte a las personas, cómo hablar, qué palabras vas a utilizar dependiendo en qué regiones estés, a quién estés entrevistando, o simplemente el hecho de decir, híjole, la manera mejor de comunicarme con una persona, no sé, por ejemplo, de mi edad, pues es tal cual, ¿no? Pero no me voy a dirigir a una persona de una edad mayor de la misma forma en la que yo hablo. Entonces tiene que ser una forma más sencilla, con cierto cariño, que se sientan confiados. Sobre todo este uso de la palabra tiene que dar confianza a la otra persona para poder hablar, porque muchas de las personas les da miedo hablar, y el hecho de tener un micrófono o una cámara delante de ellos todavía los cohíbe aún más. Eso que sale tan fácil de nuestras bocas, que es cualquier cosa de risa, de albures, de chistes, de piropos, de lo que sea, se vuelve una completa dificultad al momento de poner un agente externo a Desde tu ellos. perspectiva, ¿cuál es la responsabilidad social y cómo se traduce en digamos que, en el prestigio personal de un conductor de televisión joven, como es el caso tuyo? Primero, ¿cuál es la responsabilidad social de lo que dice y cómo traduciríamos después de esa responsabilidad su prestigio profesional? Está complicado porque fíjate que una cosa son años que transcurren para poder hacerte una reputación, para poder ser una persona que lo que dices, lo que estás hablando Para es, ser líder de opinión, ajá, dirías tú. sí, sobre todo el hecho de que sepan que es verdadero, ¿no? Que lo que estás diciendo tiene fundamento y es verdadero, y no es una mentira, que tiene cierto fundamento. Y se ocupan cuestiones de segundos para decir una palabra que afecte todos esos años de trabajo. Todo ese entorno, ¿verdad? Sí, Se gana la confianza a través, como dices tú, de muchísimo tiempo y se pierde en un segundo por una tontería. sí, Tenemos varios ejemplos en los medios de comunicación, ¿eh? muchísimos. Y sobre todo que la responsabilidad que tenemos como medio de comunicación, ¿no? Al momento, porque simplemente la comunicación, ¿qué es la comunicación? Pues es lo que estás diciendo, lo que estás transmitiendo a otra persona, y el momento en cómo lo digas, qué palabras uses, a quién se lo digas, pues marca mucho esa historia. Gema, ¿qué podríamos concluir acerca de la responsabilidad de quienes trabajamos en medios de comunicación? Pues yo creo que me da mucha risa porque está muy complicado a veces. Está muy complicado el hecho de poder decir algo como tal, pero creo que la base es prácticamente hablar con la verdad y sobre todo sustentarlo, y simplemente pues comunicarlo tal cual, con cierta delicadeza para algunos temas, pero creo que es hablar con la verdad. Respecto de las cuestiones políticas que actualmente es nuestro entorno por las lides electorales y todo eso, que estamos llenos de promesas a veces falsas, evidentemente falsas, ¿qué podríamos señalar a ese respecto? Fíjate que nos meten en muchos problemas, pero me encanta porque hoy en día la palabra es, aunque se la lleve el viento,
Hoy en día, gracias a los medios de comunicación, la podemos grabar, la podemos detener, la podemos guardar de Y cierta forma. reciclar Sí, también. Y reciclar y exactamente. ponerla enfrente de quienes la han expresado, ¿verdad? Sí, A través de las redes sociales particularmente, que en muchas ocasiones se maneja de manera irresponsable, pero en otras exacto. tantas sirve como un verdadero testimonio, ¿no crees? Sí, exactamente es a lo que iba el testimonio que queda grabado. Entonces, en esta parte creo que como medios de comunicación estamos transmitiendo algo que al final de cuentas va a afectar no a uno, no a dos, sino a masas, ¿no? Entonces, en la cuestión política es muy delicado el hecho de cómo te dirijas y qué decidas comunicarle a las personas o cómo decidas comunicarlo, porque eso al final de cuentas tenemos la responsabilidad de que como medios de comunicación podemos influir en las decisiones de los demás. Podemos influir necesariamente. Es más, Sí, de hecho, ese es el objetivo, es el propósito, lograr un cambio de conducta, que este cambio de exacto. conducta vaya dirigido al objetivo que hemos propuesto desde un principio. Pero bueno, esto es otra cosa. Finalmente, ya para concluir, mi queridísima Gema, y esto agradeciéndote desde luego al concurso para esta oportunidad, Al ¿qué, contrario. qué construye la palabra? La palabra en tu concepto, ¿qué es lo que construye? Construye confianza, construye amor, construye, tú dime desde tu perspectiva, como joven que eres, Para mí construye confianza. construye confianza. Sí, confianza, porque, bueno, yo todavía, mis papás son muy tradicionales y el hecho de que alguien te diga o te prometa algo y no lo cumpla y te lo haya dicho, él te lo haya expresado o ella te lo haya expresado y no lo cumpla, toda esa confianza se rompe Totalmente. totalmente. En mi época, hace muchísimos siglos, cuando yo fui niño, hace ya como, reitero, hace muchísimos siglos, Ahorita me va a decir que caminaba a saltitos. la verdad es que decíamos que la palabra de un hombre era escritura. Yo recuerdo algunas ocasiones en que llegaba algún comprador y le decía a a mi santo padre, le decía, Anthony, esas, esos árboles de manzana, voy a venir por ellos en el mes de junio, voy a venir por toda la cosecha. Y no había ningún contrato, créanmelo, no había ningún contrato de por medio, ni había anticipo, ni nada de eso. Llegando la fecha, inclusive había otros compradores y llegaban otros para ver a mi papá y le decían, Anthony, véndeme no, 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 ya están comprometidas, Ya, ajá. van a venir en tal fecha por ellos. Si ustedes quieren negociar con quien me lo compró, esa es otra cosa. Y llegaba el hombre con sus vehículos, levantaba la cosecha y le pagaba a mi santo padre conforme a lo que habían quedado de palabra, amables amigos, de palabra. Y no había necesidad de escritura. Cuando yo le comento esto a mis nietos, me dicen, bueno, es que en tu época para escribir había que tener una piedra y un cincel y poner y poner eso en Sí. la escritura cuneiforme, ¿no? No algo así. Bueno, la verdad es que no era tanta la dificultad para escribir, pero la palabra se respetaba. Gema, ¿tú qué opinas Sí, de eso? sí, bueno, a mí todavía me tocó, con mis abuelos, vivir esta parte de la cuestión de la palabra. Y hoy en día es tan poco valor que le damos a la palabra que ya lo tenemos que escribir y firmar en un papel, ¿no? Si no, tu palabra ya no tiene ese valor de antes. Creo que con las diferentes etapas que hemos estado viviendo y los diferentes cuestiones sociales que hemos estado pasando, la palabra ha ido perdiendo ese valor que antes tenía. Es una lástima, ¿no? Sí, Es una lástima. Por ello, hay ocasiones en que se dice que todo tiempo fue mejor, pero no es cierto, amables amigos, eso no es cierto, es una auténtica y verdadera falacia. Los tiempos de ahora son los mejores porque estos son los nuestros, estos tiempos son los exacto. nuestros, son los que nos corresponden y es en los que estamos influyendo. Ni el futuro ni el pasado es imposible modificarlo. Y el futuro solo Dios sabe si viene.
Este es el momento que tenemos que modificar. Este es el momento en el que tenemos que actuar con verdad, con sinceridad, con valor y con amor. Sí, pero sobre todo, ¿sabes qué? Tener la valentía de usar la palabra. Ándale, utilizar la palabra, un don maravilloso que Dios y la vida nos han dado. Bueno, yo digo Dios porque desde luego yo soy creyente, pero respeto todas las orientaciones místicas o no materialistas, lo que ustedes quieran. Sin embargo, amables amigos, les agradezco infinito que hayan sintonizado este podcast y créanme, ha sido un deleite platicar con la licenciada Gema Zoraida Errejón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Zoraida. Lo dijimos al mismo tiempo, vamos a tocar madera. Gracias, un chicle y un Zoraida, favor. Gracias por haberme acompañado en el desarrollo de este podcast. Amables amigos, esto ha sido las historias del viejo José. Por favor, comuníquense a nuestras redes sociales, a nuestro Facebook, y lo que ustedes determinen, los temas que ustedes quieran, vamos a tratarlos libremente en este podcast. Hasta siempre, les dice su amigo Viejo José. Pero no olviden que no se puede deshojar una flor sin lastimar una estrella. No a la violencia, paz en la justicia y alegría en el amor. Hasta siempre, amigos del universo. Gracias.